Vamos a darle un repaso a lo que yo creo que ha sido la noticia que salió la semana pasada sobre Wizards of the Coast, sobre Dungeons and Dragons y sobre este One D&D, que es, pues, digamos, el próximo paso que va a dar Wizards of the Coast en la generación de contenido relacionado con Dungeons and Dragons. Para quien no sepa lo que es One D&D es el nuevo sistema que se está desarrollando y que se está playtesteando a escala global, básicamente, con todo el mundo, porque todo el que quiera probar contenido nuevo de playtest puede hacerlo y luego aportar sus ideas y comentarios y demás al respecto de ese testeo, de remakes, digamos, de razas, de clases, de trasfondos, de conjuros, de monstruos, de todo un poco. O sea, digamos que van soltando fascículos, por decirlo de alguna manera, y cada cual, bueno, pues apunta a probar lo que considere y luego actualiza más o menos con los resultados que haya tenido, con sus impresiones o básicamente con su feedback para que se tenga en cuenta a la hora de hacer las modificaciones. Esto se ha hecho también en muchas ocasiones con los arcanos desenterrados, estos Unearthed Arcana, UA, lo habréis visto alguna vez, que también eran PDFs gratuitos con reglas más o menos sin terminar de pulir. ¿Vale? Pues es un poco lo mismo, pero llevado al máximo exponente en cuanto que es básicamente reworkear el reglamento entero y la manera entera de jugar. Aunque ya avisan de que será totalmente retrocompatible con todo el contenido que hay para Dungeons and Dragons quinta, que es lo que estamos jugando, yo diría que desde 2015, poco más o menos. Bien, la polémica barra noticia barra elemento importante que ha surgido es... luego me pondré a analizar los detalles en sí para que sepáis de qué hablo, pero es el concepto de la OGL. ¿Qué es la OGL? La OGL es la licencia de juego, digamos, libre, Open Gaming License, que tiene publicada, mejor dicho, Wizards of the Coast para todo el contenido, para parte del contenido Dungeons and Dragons. Es una licencia que todo creador de contenido que pretenda sacar algo relacionado con Dungeons and Dragons tiene que incorporar dentro de ese contenido que ha creado. Por ejemplo, para que tengáis una visión bastante lógica y cercana a lo que ocurre, los libros de Pathfinder, pertenecen a Paizo, que es otra empresa, otra editorial, que no tiene nada que ver con Wizards of the Coast, tienen que tener ese pequeño, digamos, disclaimer, esa tal cual licencia de OGL pegada al final, diciendo que todo lo que aparece aquí, o gran parte de lo que aparece aquí, en este contenido, en estas zonas, es propiedad intelectual de Wizards of the Coast bajo la licencia permitida por ellos. Muy buenas, Luis. Sí, he dicho Pathfinder y has aparecido, es magia. Como Luis es un creador de contenido que también utiliza o ha utilizado la OGL, pues obviamente en Crónicas del Ocaso, compraos el libro si todavía queda alguno, podéis ver que en la última página o en una de las últimas páginas también está pegada esa OGL porque es lo que hay que hacer. O sea, cumplimiento legal, perfecto. Yo he venido aquí a hablar de legalidad, perfecto. Bien, como todos estos términos os pueden sonar bastante raros si no estáis metidos, aunque sea medianamente, en este tema o no seguís las noticias a ese nivel de friquismo con asiduidad, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es cada cosa. Y para poder hacer ese pequeño repaso, lo más lógico y elemental es ir a lo primero, lo primerísimo. Y lo primerísimo es lo llamado SRD. System Reference Document. Vale. No así, Barn. Ya verás. Lo vamos a desglosar para que os hagáis una idea del dibujo general, ¿vale? Por eso quiero ir desde el principio. ASRD es como su propio nombre indica, es un documento con un sistema de referencias de reglas de Dungeons and Dragons.
Correcto, sí, prácticamente todo el nivel que hay es, o sea, todo lo que hay está en inglés. Por eso consideraba que era interesante poder hacer un vídeo en castellano explicando el tema, porque todo aficionado que no controle del todo el inglés, pues igual, y encima términos medianamente legalistas, pues puede tener un pequeño problema acercándose a esto. El SRD contiene, digamos, todo lo básico para jugar a Dungeons and Dragons. Y cuando digo todo lo básico, me refiero literalmente a todo el texto básico para poder jugar a Dungeons and Dragons. Os voy a dejar aquí el enlace oficial, Wizards of the Coast, en el cual, o desde el cual, podéis descargaros tanto la Open Gaming License como el SRD o este compendio de reglas. De hecho, es el segundo enlace que hay en rojo en todo el centro de la página, básicamente. Toda la primera parte de información legal y demás es exacta y literalmente la Open Gaming License, y todo lo que hay a partir de la página 2 en adelante hasta la 403, o sea, 401 páginas de contenido, son exacta, literal y concretamente las reglas para poder jugar a Dungeons and Dragons quinta edición. Esto cuando surge a mediados de los 90, mediados finales de los 90, creo que era con Dungeons 3, con la tercera edición, 3, en el paso del 3 a 3.5. Y supone que gracias a esta SRD y a la OGL, a esta licencia, a este permiso que concede Wizards of the Coast sobre este tipo de reglas y material, ocurre que se puede generar contenido relacionado o no con Wizards of the Coast, pero utilizando estas reglas, este cuerpo básico de reglas, con las modificaciones que creas pertinentes, siempre y cuando al final del todo aparezca esta autorización, digamos, esta licencia de Wizards of the Coast a través de la Open Gaming License. Este SRD es gratuito para todo el mundo, para todo el que lo quiera utilizar. Y como ya os he dicho, desde sus primeras versiones a mediados finales de los 90 hasta ahora, se ha utilizado en innumerables ocasiones. Innumerables ocasiones, entre las cuales, obviamente, se encuentran otras editoriales que han sacado material complementario o no, o independiente, para Dungeons and Dragons, como por ejemplo el caso de Luis o el caso de Pathfinder. Y sí, os nombro a los dos porque para mí los dos son referentes y si no, no los estaría nombrando. Vale. El hecho de que esto ocurra implica, para Wizards of the Coast, tener un gran aporte de contenido de manera indirecta. Desde una premisa original que era vamos a sacar los libros básicos de Dungeons and Dragons, el material más puro y concreto que necesitemos, que es el que se va a vender, y vamos a dejar que sean los demás los que de manera indirecta le den vida a lo que hemos hecho, creando aventuras, creando contenido homebrew, creando todo tipo de elementos aledaños a lo que nosotros vamos a sacar como contenido oficial de primera mano, Wizards of the Coast, Dungeons and Dragons. Esto desde 3.5 o 3.5. ¿Qué ocurre? Que según pasa el tiempo, Wizards of the Coast se da cuenta de que algunos de los manuales que ellos per se querían ya vender como tal, muy buenas Ismael, ¿qué tal tío? Muchos de esos materiales que ellos ya iban a vender, sí o sí, empezaban a tener, no diré menos aceptación, pero sí diré una aceptación más tibia que la que ellos esperaban. Sobre todo en comparación a otras cosas que surgían al mismo tiempo y que podían, en alguna ocasión, llegar a opacarles. Cosa que, como comprenderéis, ni Wizards ni por supuesto Hasbro, que es la gran empresa que hay detrás, puede permitir. La llegada a cuarta edición de Dungeons and Dragons, que prácticamente coincide en el tiempo con la salida de Pathfinder, primera edición,
supone un varapalo importante para los intereses de Hasbro Wizards of the Coast. De modo que el control sobre esta OGL y sobre el SRD se hace mucho más importante de ahí en adelante, porque lo que les había venido muy bien hasta ese momento empieza a significar, digamos, una carta en blanco, un cheque en blanco, para que, utilizando ese final, terminara siendo un resultado negativo para ellos, en lugar de todo lo positivo que ellos querían que fuera. Una vez se establece este escenario, por llamarlo de alguna manera, Wizards of the Coast se da cuenta de que la inmensa cantidad de contenido que se está creando, tenga o no una salida económica, busque o no un reconocimiento pecuniario como tal, tiene una gran cantidad de seguidores, enorme cantidad de seguidores. Que eso es algo que ellos en un principio ya sabían y que por eso permitieron, garantizaron de alguna manera. Para intentar tener controlado más o menos ese tipo de crecimiento, ese tipo de contenido que sale de la comunidad y que en cierto modo es aledaño o añadido al contenido oficial Wizards of the Coast, Hasbro Wizards contacta con la gente de Drive-Thru. Drive-Thru, antes se llamaba RPG Traders, una cosa así. Y termina desembocando en Drive-Thru. Plataforma online en la cual se comparten, se comparten o se venden productos generados bajo esa licencia y ese SRD. Por lo general se sube absolutamente todo, de cualquier contenido, de cualquier juego de rol, sistema o ambientación que os podáis imaginar. De todo, hay de todo. Pero, obviamente, a Wizards of the Coast lo que le interesa es lo que se hace con su material. De modo que en paralelo, ciertamente en paralelo, como una rama que se extrae directamente de ese Drive-Thru como tal, RPG Drive-Thru, o Drive-Thru RPG, sale una pequeña variante que es el DM's Guild, el gremio de los Dungeon Masters, donde se establece que puedes sacar dinero, que puedes hacer dinero a base de vender, editar, publicar tus productos con una base SRD o GL, siempre y cuando te ciñas a una serie de elementos y características que ellos mismos determinan. Digamos que es como la base estándar para cualquiera que quiera ganarse un dinero emitiendo, editando y publicitando algo que pertenece, licencia mediante, a Wizards of the Coast, pero por su cuenta. Os dejo por aquí también, ya por curiosidad, porque si no os va el tema legalista, pues tampoco es como para ponerse a indagar, pero bueno, por curiosidad, esas premisas básicas que necesita pues el contenido que vayas a subir al DM's Guild para considerarse apto, para que se pueda publicar y para que puedas recibir pues el pago por parte de la gente que adquiera el contenido que tú creas relacionado con Dungeons and Dragons Wizards of the Coast. Obviamente son premisas bastante sencillas, bastante concretas, bastante lógicas, pero donde más problemas se suele encontrar es en el tema de qué cosas cubre y qué cosas no cubre la Open Gaming License y qué cosas puedo emplear o qué cosas no puedo emplear, ya no que pertenezcan a esta OGL, sino simplemente que sigan un código de publicación, básicamente. Muy buenas, Oscar, ¿qué tal, tío? El hecho de que existan este tipo de premisas adicionales a la licencia, digamos que en cierto modo pone una traba adicional y al mismo tiempo separa de manera muy evidente y muy marcada, o por lo menos es lo que pretende, cuál es el contenido oficial Wizards of the Coast y cuál es el contenido fan-made,
por llamarlo de alguna manera, si vemos lo que es la vertiente del DMs Guild y de todo el contenido que se genera por comunidad. No por otras editoriales, sino por autoeditores, emprendedores o gente que simplemente sube su contenido y lo pone gratuito, que también puede ser. Existen una serie de limitaciones que sobre todo atañen a la imagen pública que tiene Wizards of the Coast a la hora de subir ese tipo de materiales al DMs Guild. Si tú respetas tanto el SRD como la licencia que lleva añadida, aún así te encuentras con una serie de elementos que debes respetar. Debes respetar. Cosa que por lo general no se hace. Y por lo general, a los que tenemos una vertiente más legalista del asunto, a mí en particular, nos molesta bastante. Porque está prohibido. Porque si les preguntas, te van a decir que no puedes hacerlo. Y porque además es, por así decirlo, desleal para con el resto de contenido que sale y que sí cumple esa normativa que es legal. ¿A qué me refiero? A emplear los propios logos de Wizards of the Coast, los propios logos de Dungeons and Dragons, imaginería propia de Wizards of the Coast, cualquier tipo de asset que ellos tengan y que no esté incluido dentro de ninguno de sus paquetes de acceso libre, cualquier tipo de referencia a otros juegos de Wizards o de otras compañías que no estén incluidos dentro de esa OGL, todo ese tipo de contenido, todo ese tipo de restricciones, lo que hacen es que intentan garantizar que el contenido que sale fanmade no tiene relación directa con Wizards of the Coast. Por el simple motivo de no hacerse responsables de lo que está haciendo un tercero con el cual no tienen absolutamente ninguna relación y que puede aprovecharse de la imagen de Wizards of the Coast intentando torticeramente vender su producto como algo pseudo-oficial. Y ese campo de pseudo-oficialidad es el campo doloroso para los legalistas y en este caso para Wizards of the Coast, en el cual se aprovechan de su imagen para vender ciertos productos. Lo cual, a todas luces, está mal. Porque si no, no existirían ese tipo de medidas para evitar que se hiciera. Si existen, respétalas. Si no quieres respetarlas, no hagas ese producto. Pero no intentes atravesar la ley de manera tan radical porque canta la legua. No se pueden utilizar los logos de Dungeons and Dragons en ningún sitio salvo si ellos te lo permiten. En ningún sitio. Ni en publicaciones, ni en streamings, ni en trailers, ni en cartelería, ni... Si ellos no te lo permiten, no puedes usar los logos de Dungeons and Dragons o de Wizards of the Coast. Y eso es algo que a mí me toca bastante la moral, personalmente, porque es algo que yo he trabajado legalmente y comercialmente mucho tiempo. Y cuando en los elementos en los que yo he participado ha aparecido alguno de estos logos, ha aparecido porque he tenido un permiso escrito por parte de Wizards of the Coast. Y si no, no hay ningún logo. Aunque llevemos 3 años de campaña de la corte del Rey Dragón, no hay un logo de Dungeons and Dragons. Porque no se permite su uso. Es importante marcarlo porque luego pasan cosas y luego las cosas son desagradables, pero te han dejado claro que no se puede hacer. Si lo haces, pues en ti está el riesgo de luego meter la pata. Pues es lo que hay. No haberlo hecho o haberte leído las normas como tenías que leértelas. O haber preguntado. Pero bueno. Correctamente. ¿Y por qué lo subo en la campaña de Baldur's? Porque en la campaña de Baldur's nos dieron permiso para utilizarlos, al igual que los vídeos de Larian, porque Larian también nos permite utilizarlos, y por eso se pudo emitir en el canal de Twitch de Dungeons and Dragons. Pero la legalidad es importante, amigos. Por eso estoy haciendo esto, porque la legalidad es importante. Bien.
Con este escenario que tenemos, en el que yo os he dicho que hay una gran cantidad, por ejemplo, el este más al este de Asia, ¿verdad? Hay muchísimo interés en saber qué va a hacer Wizards of the Coast / Hasbro con la nueva edición de Dungeons and Dragons, con este nuevo One D&D. Y hay mucho interés porque diversos artículos de opinión y propios de dentro, digamos, o de cerca de Wizards of the Coast han remarcado que la franquicia Dungeons and Dragons está inframonetizada. Si comparamos la cantidad de material nuevo que ha salido de manos de Wizards of the Coast, de manos de la propia matriz, respecto a Magic the Gathering, por ejemplo, la cantidad de contenido que hay para Dungeons and Dragons es muy baja. En comparación con, entre comillas, la monstruosidad que supone Magic the Gathering. Con ediciones nuevas, con formatos nuevos cada meses. Pocos. 1, 2, 3 meses, como mucho. ¿Qué ocurre? Que Wizards necesita, por lógica empresarial, que un producto con un crecimiento tan bestial en los últimos 3, 4 años, 5, si queremos, tenga la suficiente repercusión y continuidad para seguir explotando esta gallina de huevos de oro. Obviamente haciendo lo posible para no matar la gallina en el proceso. Pero mientras se pueda exprimir más, ¿por qué la voy a exprimir menos? Ese es digamos, el principal disparador que tiene, o que nos tiene, a los creadores de contenido un poquito pendientes a ver qué puede ocurrir. Porque como bien dice Lone, hay muchos Dungeon Masters comprando contenido, pero hay pocos jugadores que estén comprando y jugando ese contenido. Relativamente, ¿vale? O sea, entendedme las comparaciones, ponedlo siempre en ese paralelo a Magic the Gathering, que es el otro gran ejemplo que tienen ellos a la hora de rendimiento económico y de rendimiento de ver cómo la gente se implica con ello. Si tenemos en cuenta todo lo que ha ocurrido en estos últimos años y que ha terminado desembocando de alguna manera en el surgimiento de esta nueva película de Dungeons and Dragons, algo que no se ve en 20 años, tenemos que empezar, por poner un principio, por poner un ejemplo, comenzando con el auge de Critical Role en Estados Unidos y del resto de canales que han seguido su estela, empezando con Geek and Sundry, de hecho, siguiendo con Critical Role, continuando con el resto de canales, con el resto de iniciativas por parte de empresarios más que de fans como tal, pero ese es otro melón que ya abriremos algún día. Nos encontramos con videojuegos, nos encontramos con novelas, nos encontramos con la vuelta de la Dragonlance, nos encontramos con problemas relacionados con la Dragonlance, pero que siguen poniendo a Wizards, a Hasbro y a Dungeons and Dragons en la imagen mental de todo el mundo. Nos encontramos también con Stranger Things, nos encontramos con 3 temporadas en las que se habla de Dungeons and Dragons todo el tiempo. Los malos son todo adaptaciones de Dungeons and Dragons, los chavales juegan a Dungeons and Dragons. Seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo algo que está creciendo mucho y que está generando mucho dinero, muchísimo dinero. Solo por poneros el ejemplo de Critical Role, que es el que tengo más reciente y más claro, el año que generaron, o sea, el año en el que pusieron, es que no sé cómo decirlo, cuando apareció su Kickstarter, recaudaron $11 millones solamente con el Kickstarter, más otros, no sé si eran otros 11 millones de dólares solamente con suscripciones de Twitch, más lo que fuera que les pagara Amazon por ello.
¿Qué quieres que os diga? Eso en un plazo de 1 o 2 años alcanza tranquilamente 30 millones de dólares. Igual para Hasbro no es mucho, pero indica una vertiente en crecimiento constante que además se escapa a su control. Porque el único control que tienen es un control creado a través de una Open Gaming License del año 2000. Hay 22 años de evolución de la afición. Ya no solamente de la afición el rol como sí, sino de la afición la gente como sí. La gente que podía consumir, que era aficionado y podía consumir antes de esto, antes de todo este boom, no es la misma que puede hacerlo ahora. Hay mucha más gente que se suma a la que ya podía hacerlo de antes. Digamos que el horizonte es mucho más amplio ahora y permite que ocurran cosas como la película de Honor entre Ladrones de Dungeons & Dragons para el año que viene. Es lógico. Es un devenir económico y empresarial total y completamente lógico. Pero hay que defenderlo de alguna manera. Nos guste como aficionados, nos guste como creadores o no nos guste, como aficionados o como creadores. Pero requiere de algún tipo de actualización y protección legal. Estando como estamos en las vísperas de que toda esta nueva migración hacia One D&D se produzca, que se supone que será para 2024, veremos cómo es 2023 al respecto, porque me imagino que saldrán bastantes libros, bastantes manuales y muy en la órbita de todo lo que estamos viendo. Lo lógico sería que esa Open Gaming License fuera bastante menos open y mucho más license. Cuando Hasbro hizo la inversión que hizo, estaba pensando en Magic, porque las Magic en aquel momento lo empezaron a petar, sí, de una manera descomunal. Fue su grandísimo momento. O sea, fue una compra muy inteligente. Bueno, Wizards previamente había comprado TSR, que era quienes tenían los derechos de Dungeons & Dragons, porque se iban a la bancarrota. Entonces, para Hasbro era un negocio perfecto, era hacerse con 2 IPs de golpe fabulosas. O sea, fue un golpe, vamos, perfectamente orquestado, vaya. Muy lógico también, o sea, no sabía que las cartas de Pokémon también eran suyas. Con esto llegamos a lo que ha sido el pequeño detonante de esta semana de estrés, de interés más bien que estrés, porque todavía no hay nada claro, no hay nada fijo ni concreto al respecto, pero desde luego sí que ha generado intereses y suspicacias a partes iguales alrededor de la nueva Open Gaming License, que por supuesto todavía no ha salido como tal. Lo que tenemos es solamente un pequeño avance, publicado además en D&D Beyond. D&D Beyond, que es otro clarísimo ejemplo de cómo Wizards of the Coast, Hasbro, va adquiriendo todo aquello que le permite expandir aún más su horizonte. D&D Beyond surge en un principio con una licencia similar a OGL, pero obviamente pactada con ellos directamente, con unos permisos concretos, y en base a esos permisos concretos aparece D&D Beyond, tiene publicidad en todas partes relacionadas con Wizards of the Coast, porque Wizards of the Coast le viene muy bien, y finalmente este año, creo que ha sido este año, a principios de este año, a finales del anterior, Wizards of the Coast termina haciéndose, creo que ha sido este año, con D&D Beyond como plataforma para que sus productos también aparezcan de manera digital y no solamente física. Cosa que hasta ahora no había ocurrido. De hecho, yo recuerdo que a mí me pusieron la cara colorada en una ocasión en Twitter porque yo dije que había tenido acceso a un PDF de Teros, del manual de Teros, y me dijeron que eso no era posible, que no se podía, porque Wizards no trabajaba con PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sí, yo tuve acceso a ese PDF porque a mí se me pasó desde Wizards un PDF con ese contenido, pero no había manera de hacerse con PDFs con el contenido de los manuales si no era a través de D&D Beyond, en los casos en los que fuera tal cual es así.
Gracias, Luis, y gracias a Tila por complementar la información en condiciones. Así me gusta. Efectivamente. Y ese es el paso al que íbamos ahora, porque, como bien comenta Luis, hay un enorme disparador respecto a los creadores de contenido, y es que el trato al respecto de todo lo nuevo que vaya a ocurrir o de lo que ya hay publicado, que es lo más problemático, sobre todo para mucha gente, Pathfinder, por ejemplo, puede que sufra unos cambios importantes que obviamente no tienen por qué gustar al resto de creadores de contenido. Y con esto vamos a analizar directamente lo que es la OGL tal cual la han pasado ahora, sin saber si esto va a ser el texto final o simplemente es una aproximación, una filtración, una parte, vamos a ver cómo se comporta la gente reaccionando a este tipo de documentación, y si no ponen demasiado el grito en el cielo, pues sabemos que en esta dirección podemos ir bien. Que no me extrañaría nada y sería también bastante inteligente por su parte. Por si hay alguien que no esté especialmente familiarizado con el inglés, tampoco pretendo leerlo tal cual. No lo voy a ir leyendo punto por punto, pero sí lo voy a utilizar como guión para que lo podamos ver en condiciones y sepáis por dónde vienen los sustos. La idea es que One D&D, como ya os he dicho antes, sea retrocompatible con el resto de contenido que hay de Dungeons & Dragons quinta edición. Así que One D&D tendrá su propia OGL adaptando la que ya hay, del mismo modo que tendrá un nuevo SRD, para que las reglas estén actualizadas a One D&D y se empiece a generar contenido por parte de creadores fans u otras editoriales, digamos, aledaño al nuevo Dungeons & Dragons y no al de quinta. Por eso se actualizará tanto SRD como la licencia como la OGL. Lógico y normal, básicamente. Vale. ¿Van a cambiar los términos de la OGL? Presumiblemente sí, por supuesto, sí. Por todo ese contexto que ya os he comentado, lo lógico es que cambien. Se argumentará de todo, con tal de defender la propiedad intelectual de Wizards of the Coast sobre el contenido de Dungeons & Dragons, se va a utilizar prácticamente cualquier tipo de justificación, hasta cierto punto lógica, pero no por ello menos agradable. Los cambios. Vamos a los cambios directamente y así no me enrollo con disquisiciones. Es que también el tema NFTs, el tema IaaS, también hay mucho problema con todo ello y hay algunos tiros que también van en esa dirección, porque, entiéndeme, sigue siendo la IP y hay que protegerla. Vamos a ver. Es que el contenido de la OGL va a cubrir exacta y concretamente material publicado como juego de rol, y es importante, en un formato estático. Os dejo que cale porque es importante. ¿Qué entendemos por formato estático? Formato estático son publicaciones en físico, publicaciones en formato de lectura tipo PDF, EPUB, etcétera, etcétera, etcétera. Formatos no editables. Formatos concretos, no mutables, estáticos, literal y exactamente estáticos, que se mantengan así y que no cambien. El resto de cosas, vídeos, dibujos, canciones, videojuegos, páginas web, lo que sea que no sea contenido estático, libros, PDFs, entendedme dentro de PDF todo lo que se parezca a un PDF aunque lo lea otra cosa, no está incluido en la OGL. Y eso significa que para poder hacer algo mutable hay que contactar con Wizards of the Coast y tener su beneplácito. Si no hay un acuerdo con Wizards of the Coast, no se puede. Y esto es un punto gordo. Es un punto muy serio. En la OGL,
para que los jugadores no se preocupen. También hace un pequeño disclaimer para que sepan que la mayoría de las VTT, de las plataformas tipo Roll20, que sepan que tienen ya esos acuerdos con Wizards of the Coast, que me imagino que serán revisados. El halving legal, sin duda, haría que se revisaran, sin ningún tipo de duda, pero están cubiertos. O sea, no nos vamos a quedar sin Dungeons and Dragons en Roll20. Por lo menos no es lo que se espera que ocurra. Segundo, respecto a estos cambios. Lo primero que han dicho, para que se tranquilice un poco la gente, entiendo, es que si tu contenido es gratuito, no tienes prácticamente ningún cambio a la vista. Se va a mantener todo con esas fan content policies que os he comentado antes. Estos logos no se usan, no hagas referencia a nosotros, no intentes que parezca que sea oficial cuando en realidad no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de premisas seguirán siendo las que rijan, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, el contenido creado por fans para compartir gratuitamente y sin ningún tipo de remuneración. Que también es importante, lo que entra dentro de fan content, de contenido creado por fans, implica que no tenga ningún tipo de contraprestación económica, porque tiene que ser un contenido libre y accesible por todo el mundo. Es decir, la barrera de pago de un Ko-fi o de un Patreon, por ejemplo, tampoco estarían incluidas dentro de lo que se considera fan content. ¿De acuerdo? Que también es importante. O sea, esa barrera de pago no puede existir. ¿Puedes ganar dinero a base de donaciones? Sí, no hay problema. Siempre y cuando tu contenido esté accesible independientemente de que haya donación o no haya donación. O sea, no te dicen que no ganes dinero con ello, pero lo tienes ahí. ¿Vale? Eso es tenso. ¿Vale? Si vas a hacer contenido comercial, que ahí es donde, digamos que segregamos gran parte del contenido que se crea, que es gratuito, que se comparte como homebrew en infinidad de sitios, y nos vamos a los que generan dinero, a los que ganan un dinero con el contenido de esa SRD aplicado de alguna manera, por poco o por mucho dinero que ganen. Lo primero, obviamente, digo obviamente desde el punto de vista de Wizards, o sea, yo entiendo, comparta más o comparta menos lo que van a hacer, entiendo el por qué se lleva a cabo, de nuevo por la abstracción legalista a la que quiero llegar, ¿de acuerdo? A veces es difícil, pero también te entrenan para ello, o sea, tienes que hacerlo, vaya. Aceptar los nuevos términos sobre la nueva licencia y comunicarle a Wizards of the Coast qué es lo que estás vendiendo. Repito, esto para contenido que vayas a generar, con el cual vayas a percibir dinero. En teoría no debería afectar a la dirección, a cobrar por dirección, porque lo que estás, como bien dice Lone, lo que estás vendiendo es tu acción, no el contenido. Sería litigable, pero en teoría no debería cubrirlo, ¿vale? Porque el contenido no te lo están vetando. O sea, tú no estás vetando el acceso a tu contenido, tú estás vetando el acceso a tu persona. Y sobre eso, de momento, ni Hasbro ni Wizards tienen derechos. De momento. Vale. Como contenido creado en base a esta OGL que vaya a percibir un rendimiento económico, como contenido que tú hayas comunicado a Wizards of the Coast y que hayas, bueno, pues acordado de alguna manera con las bases que ellos tengan establecidas, vas a tener que reportar anualmente a Wizards of the Coast los rendimientos que hayas obtenido con respecto a esta publicación, siempre y cuando tus rendimientos superen los $50.000. Es una cantidad muy, muy elevada, lo sé. Pero
pensad que tenemos que salir de la burbuja de España, y si me apuráis, de la burbuja europea continental, a la hora de pensar en este tipo de normativas. No es lo mismo un Berkami, un Kickstarter en España que un Berkami, un Kickstarter en Reino Unido o en Estados Unidos. $50.000 para un Kickstarter, una plataforma de crowdfunding anglosajona, es bastante accesible. Muy accesible. Diré que raro es la campaña con más o menos éxito o resonancia que no haya superado con creces los $50.000, ¿vale? Si nos pusiéramos en 100, 200.000, igual bajaba un poco el ratio, pero no es el caso. Estamos hablando de $50.000 en un año con el contenido concreto que has generado. Eso te obliga, según la nueva licencia, a decirle a Wizards of the Coast cuánto dinero te ha concedido lo que estás haciendo con esa licencia. Lo cual obviamente a ellos les habilita para en algún momento decirle, bueno, pues vamos a reacordar la licencia que tenemos contigo porque patata. Cuando patata es, estás ganando más dinero del que nosotros concebimos que deberías estar ganando con esto, así que vamos a ver qué hacemos con esto porque igual nos interesa seguir explotándolo nosotros, ¿vale? Eso como cuña. Pero es así. ¿Desagradable? 100%. ¿Lógico? 100% también. No termina aquí. Hay un tercer punto. Hay un tercer punto que es un paso más allá. Y ese paso más allá es directamente el... bueno, lo voy a comentar después. Eso lo voy a comentar después porque es... aparte de que aparece más tarde en la OGL, afecta a menos gente, pero digamos que afecta donde está la pasta. Pero bueno. Para diferenciar ese tipo de productos que ya tienen una contraprestación económica, se habilitará como iba a decir un label, como una iconografía, como una enseña concreta como producto de creador, para que se pueda diferenciar de los productos oficiales. De modo que pasamos de un no utilices mi iconografía a utiliza esta concreta. Que seguramente siga significando no uses mi iconografía y utiliza esta. Pero añaden el utiliza esta. En cierto modo para homogeneizar todo el producto que vaya a salir fan-made o de otras editoriales, pero que siga teniendo como base Dungeons & Dragons o sirva para él. Lógico, también. Muy lógico. Obviamente, todo esto se terminará de expresar a lo largo de 2023 y con toda seguridad saldrá antes que One D&D, por pura lógica, porque si no se arriesgan a que cualquiera cambie dos cosas y se la cuele, no tendría sentido. Pero falta comentar el punto de la gente que de verdad hace dinero. Y digo la gente que de verdad hace dinero porque me refiero a $750.000 al año de beneficios con un producto relacionado con Wizards of the Coast. ¿Qué ocurre con ese tipo de contenido? Habrá que ver qué tipo de acuerdos tiene Wizards of the Coast con este tipo de creadores que obtienen semejantes rendimientos anuales utilizando su IP. Hasta ahora, legalmente, a partir de la publicación de la nueva OGL, no sabemos en qué condiciones de legalidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que Paizo, Pathfinder, que Critical Role, que Kobold Press tendrán que echar un ojo con mucha atención a cómo se modifica esta OGL y a cómo se modifican sus acuerdos con Wizards of the Coast, si es que los tienen. Porque si no, la modificación de esta Open Gaming License puede llevar aparejada una catástrofe económica importante en el territorio mazmorrero internacional. Porque todo el contenido Pathfinder, ahí estamos. Vale. Es que ahí estamos. Todo el contenido
que hay de primera edición de Pathfinder, obviamente tiene la OGL. El contenido de segunda edición no lo sé porque no lo he jugado y no lo he visto. O sea, no lo sé. Pero si Pathfinder no entra a ese tipo de problemática, pues ya está. Siempre y cuando la SRD que estén utilizando sea otra o tengan otro tipo de acuerdo con ellos, porque si no el problema sigue siendo el mismo. Ya veremos. Ya veremos, porque somos empresas jugando al despiste. Y ahí obviamente nosotros pues ni cortamos ni pinchamos, solamente leemos lo que se cuenta y decimos. Posibilidades. Que Critical Role se vuelva Pathfinder en 2024. ¿Que Wizards permitirá que eso ocurra? A ver, lo dudaría mucho. Lo dudaría muchísimo. Pero si no les dejan otra salida, no deja de ser dos empresas compitiendo. Se le escapan las mayúsculas a Luis, madre mía. El ansia. Sí, empezaron con Pathfinder, o sea, no me extrañaría que lo pudieran hacer en algún momento. Pero sería un error por parte de Wizards el permitir que semejante plataforma publicitaria como es Critical Role se fuera, o sea, se pusiese un punto y aparte en su relación con Wizards of the Coast, siendo que además Wizards fue la que les dijo de manera sucinta: oye, ¿y si dejáis de jugar a Pathfinder y os ponéis a jugar Dungeons and Dragons? ¿Me explico? Entonces, a nivel de grandes creadores es donde habrá que ver cómo ocurren las cosas, sobre todo porque como consumidores puede que nos encontremos con un aluvión de contenido de origen Wizards of the Coast y una merma sustancial de contenido por parte de los fans. ¿Es bueno? Pues yo diría que no. Porque los puntos de vista que puedan aportar miles, cientos de miles de creadores siempre serán mucho más diversos que lo que pueda aportar una compañía en sí. Poniéndome catastrófico, ¿de acuerdo? Si las cosas se hacen como se tienen que hacer, pues lo ideal sería que se pudiera mantener un ten con ten, de manera que tanto Wizards por un lado como la base de fans por otra consiguieran sacar el contenido suficiente como para abastecer el mercado con esta demanda creciente que va a haber en los años venideros sobre mazmorrero Dungeons and Dragons tradicional. Tened en cuenta que solo el término Dungeons and Dragons vende muchísimo. Y lo lógico sería seguir explotando esa herencia, ese nombre que tienen. ¿Que para ello mermarán los derechos y las posibilidades de los creadores que no son Wizards of the Coast? Pues es muy posible. Es muy posible. Lógicamente, desde un punto de vista de una empresa capaz de abarrotar un mercado con contenido, como ya hemos visto que ocurre con Magic the Gathering, pues ciertamente lógico sí es. ¿Deseable? Pues lo que he dicho antes, no. Desde luego, como consumidor, no. Y sería una auténtica lástima y una pérdida de contenido tremenda. Tremenda. Pero dependerá en gran medida de las libertades que se otorguen en esa licencia. De lo restrictivo que sea el SRD y la propia licencia, pues repercutirá en cómo nos acercaremos los creadores de contenido a ese tipo de creaciones. Yo, en mi defensa, en defensa de Maeron, diré una cosa que yo ya consideré hace, pues, cuando empecé a trabajar más en serio en Maeron, hace 3 años. Si no quieres que Wizards no te persiga porque cambie en algún momento su manera de entender o de ver las cosas, no hagas cosas solo para Wizards.
Por eso Myron no contiene ni contendrá reglas de ningún tipo, para que sea una ambientación universal que poder emplear con las reglas que a cada cual le dé la gana en su casa, a donde no se extiende ninguna Open Gaming License ni ningún tipo de medida. ¿Hay otros creadores de contenido que han hecho cosas parecidas? Por supuesto. No, bueno, si queréis utilizar un sistema de 100, adelante. O sea, también se puede, obviamente. De hecho, mi intención es que en alguna ocasión veáis alguna partida ambientada en Myron con de 100. Porque se puede. O sea, habéis visto Trueque. Se puede. Se puede hacer lo que queráis. Esa es la gracia. ¿Tiene una serie de cortapisas? Por supuesto, no tienes la capacidad creativa de inculcar propias reglas o normas a tu sistema. Porque, salvo que te inventes un sistema nuevo, un sistema propio, y eso requiere una cantidad de testeo que no tiene sentido, pues no es algo fácilmente accesible, la verdad. Eso es lo malo. Lo bueno, que te permite crear con muchísima más libertad. Porque no necesitas ceñirte a un conjunto de reglas, ni siquiera a un conjunto de reglas concreto, a un conjunto de reglas ni siquiera tuyo propio. O sea, más allá de la concepción de lo que tú entiendas lógico dentro de tu ambientación, puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es algo que si tienes un marco legal en cuanto a normas de juego, pues obviamente te lo impide, te lo coacta en gran medida. En cambio, para ambientaciones que carecen de un sistema anexo, tienes toda la libertad como diseñador, como máster y como jugador para acoplarlo a lo que te venga en gana. Pierdes la publicidad de poder decir esto es un contenido para quinta edición, porque obviamente no se puede decir esto es un contenido para Dungeons and Dragons, porque ya os he dicho que eso está prohibido. Que ese tipo de anuncio no se puede hacer porque parece que equipara tu contenido al contenido oficial Wizards of the Coast, y eso es lo que no está permitido hacer. Puedes decir que se puede utilizar junto a las reglas de Dungeons and Dragons, pero no puedes decir esto es para Dungeons and Dragons. No, puedes decir con las triquiñuelas verbales que consideres que se puede utilizar con, pero que no tiene nada que ver con. Por eso, si veis, hay mucha cartelería en muchos crowdfundings que se dicen compatible para la quinta edición del juego más vendido del mundo. Pero, efectivamente, ahora mismo en Kickstarter se dice 5E. O lo que ha dicho Lone, que es básicamente lo que había dicho yo. O sea, se dice, pero no se dice. Para evitar ese tipo de circunvalaciones a la norma, pues obviamente se va a modificar la OGL. ¿Que luego habrá nuevas circunvalaciones a la norma? Seguro. ¿Que van a estar más atentos de lo que han estado hasta ahora? No me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Porque se han dado cuenta o se están dando cuenta de que es un mercado en crecimiento. Y es empresarialmente lógico acometer esta nueva manera en la que se disfruta de Dungeons and Dragons de una forma distinta. ¿Es la mejor? Discutible. ¿Será nueva? Sin duda. Sin ninguna duda. Sí, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo. Pero hay que intentar evitar que eso ocurra. Y desde Wizards of the Coast, pues obviamente se va a intentar evitar que eso ocurra. Porque no era lo mismo. No es lo mismo el Marvel pre-universo cinematográfico, el Marvel de Los Cuatro Fantásticos vendidos a Fox, que el Marvel de hoy en día. Tú imagínate haber tenido acciones de Marvel o haberlas comprado cuando Marvel estaba rondando el pocito y haber mantenido esas acciones a día de hoy. Pues hay una diferencia muy gorda. No es lo mismo el Dungeons and Dragons que sale de cuarta edición y que empieza en quinta
y que empieza a ver cómo crece la afición, cómo crece su repercusión mediática principalmente, hasta donde estamos ahora, y que todavía queda mucho más, que haberlo visto antes de. Y si sigues utilizando el mismo marco legal para todo esto nuevo que para lo que había hasta ese momento, pues ahí tienes un fallo severo. Y hay que encaminarlo muy bien porque un revés mal dado puede cargarse esa fanbase. Y entonces sí que te has hundido tú solo. ¿Creéis que habrá un éxodo de creadores de Dungeons and Dragons a otro sistema o que se buscarán más las triquiñuelas? Yo creo que serán las dos cosas. No, dependiendo, sobre todo dependiendo del nivel de gente del que estemos hablando, ¿vale? El nivel de rendimientos de esos creadores de contenido. Yo creo que habrá mucha gente que pase de crear para Dungeons y que empiece a crear para otros sistemas. Y a ser posible, obviando cualquier tipo de referencia legal, salvo que sea contenido, no sé, insultantemente barato o gratuito directamente. Insultantemente barato, te estoy diciendo cosas de 5 euros para abajo. Que dudo muchísimo que Wizards se ponga a perseguir a creadores de contenido que se sacan 20 euros al mes vendiendo PDFs en DM's Guild. O sea, me costaría muchísimo. Me cuesta muchísimo creérmelo. Pero a saber. Y las grandes empresas no creo que busquen las triquiñuelas porque no les conviene, pero sí que intentarán hacer su propia manera de ver las cosas. Y bueno, pues como ha comentado Luis antes, básicamente intentar circunvalar de alguna manera ese contenido y seguir haciendo otras cosas, básicamente. Algo más híbrido como funciona en YouTube. Está previsto que aquellos que ganan más de $50.000 al año sí que tengan... Bueno, los que ganan 50.000 tienen que dar un informe acerca de esos beneficios. Los que ganan más de 750.000 son los que tendrán que dar dividendos, dar royalties a la matriz, a la propietaria de la IP original, que sería Wizards of the Coast. De modo que el contenido que, vamos, la remuneración que genere el contenido que crean estos creadores, valga la redundancia, sí que tendrá su manera de ser recogido también por Wizards. En teoría, solo de 750.000 hacia arriba. Pero repito, es una OGL que todavía está sin terminar, que hasta que no empiece 2024 lo dudo. Muy buenas, Belenus, ¿qué tal, tío? Feliz Navidad. Sí. O sea, el tema de tener que perseguir la vulneración de la licencia es importante en determinados países, como por ejemplo ocurre en China. Puede ocurrir que lo pierdas. Como algunas empresas de miniaturas pierden ciertos derechos de actuación en determinados lugares porque abandonan sus licencias o porque tienen pactos concretos con el gobierno de esos lugares, de modo que no pueden perseguir las creaciones posteriores en ese lugar. Miniaturas sobreproducidas o postproducidas por mercado asiático principalmente, pertenecientes a grandes compañías como Cool Mini or Not o como Games Workshop, por ejemplo. Que hay mucho sobre lo que sí que se puede actuar, pero hay otro tanto sobre lo que no. Y sigue siendo tu IP.
Sí, básicamente es un paso adaptado a otro tipo de contenido, pero en esencia sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues hasta aquí ha sido lo que es el análisis de la licencia, de esta licencia pseudo comentada, no terminada, no pulida, solo más o menos avanzada desde D&D Beyond. Y de momento, pues no se sabe mucho más. Yo lo que os digo siempre, muchísimas gracias por veniros al directo de hoy, muchísimas gracias por estar activos en el chat, por los comentarios, por todas las cosas bonitas que me decís. Si tenéis que decirme algún día alguna mala, por favor, decídmela también, que para eso estamos. Y poco más, que os quiero un montón. Y nos vamos a darle al botoncito de mandarle la raid a esta gente para que en unos segundos podamos ir para ver. Besazos gordos y muchas gracias, ya sabéis. Vamos para allá.